Instituto Profesional Educativo de Chiapas les ofrece una calurosa bienvenida a esta masterclass. Diplomado en Tanatología Clínica, Intervenciones y Procesos Profundos. Estos son los temas que abordaremos en este diplomado. Módulo 1. Introducción a la psicología del duelo. Módulo 2. Proceso de aceptación y adaptación. Módulo 3. Intervención psicológica en situaciones de pérdida. Módulo 4. Duelo en diferentes etapas del ciclo vital. Módulo 5. Aspectos éticos y legales en la atención psicológica del duelo. Módulo 6. Procesos relacionados con suicidio, eutanasia y autolesión. Módulo 7. Cuidado del profesional y autocuidado. Sanando para acompañar. Aprende a intervenir, acompañar y sostener el duelo desde la ciencia, la ética y la compasión. Este diplomado va dirigido a psicólogos y profesionales de la salud, estudiantes diversas áreas, trabajador social y docentes, público en general. Temas claves: duelo prenatal y duelo neonatal, duelo por suicidio, duelo por pérdida de salud, cómo manejar el duelo con nuestros niños y adolescentes, duelo en relaciones interpersonales, y duelos por cambios significativos en la vida. ¿Estás listo para profundizar en el conocimiento y la comprensión de la muerte y el duelo? ¿Quieres desarrollar habilidades prácticas para apoyar a aquellos que están pasando por un proceso de pérdida? Este diplomado es para ti, no dejes pasar esta oportunidad e inscríbete. Sean todos muy bienvenidos a este diplomado. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y pues que así como nosotros estamos agradecidos con ustedes, ustedes también puedan disfrutar de esta clase, puedan disfrutar de esta ponencia. Estará con nosotros en esta ponencia la maestra Elizabeth Orozco. Ella es psicóloga clínica, ¿sí? Y tiene algunas especialidades dentro de la psicología, y así que vamos a dar paso con este diplomado. Así que eso es todo el tiempo suyo, maestra Elizabeth. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar pantalla, chicos. Pues vamos a hablar ahorita a nivel general de todos los temas que vamos a estar abordando. Sean todos bienvenidos, un placer. Ya tuve el gusto de conocer a algunos de ustedes. Muchísimas gracias por la apertura y por compartirme su interés hacia este diplomado. Y bueno, dentro de los temas vamos a ver qué es el duelo, procesos de duelo, el paisaje emocional del duelo, el duelo y la salud mental, duelo en adolescentes, en adultos mayores, aspectos éticos en la práctica del duelo, lo que es el duelo por suicidio, autolesiones, estrés y burnout en profesionales de la salud, duelo prenatal y finalmente profesional en tanatología. Y bien, ¿qué es el duelo? Y como todos mis colegas lo sabemos, el duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros. Asociándose a síntomas físicos y emocionales, la pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida de una herida o quemadura, por lo cual siempre es dolorosa. Necesita un poco de tiempo o mucho a veces y un proceso para volver a equilibrar lo normal, ¿vale? Cada duelo es diferente y las necesidades de cada uno son únicos. ¿Y por qué este duelo es tan único, tan exclusivo? Pues bien, en el principio lo comentaba yo, el vínculo del apego que conlleva al doliente es lo que va a hacer este tipo de variables. Sin embargo, también tiene que ver mucho aquí la religión, las costumbres, las culturas y algo muy importante, el temperamento y el carácter de la persona. Esta parte que nos va haciendo tan únicos y especiales. ¿Por qué? Porque en ocasiones vas a ver que la persona se desgarra completamente y llora intensamente. Sin embargo, va a haber personas que ante este suceso, dijeran ellas en sus propias palabras, coloquialmente, no sé dónde está la llave para llorar, ¿vale? Y suele pasar. Por eso el duelo no es lineal. Por eso tampoco los procesos del duelo van a ser lineales. Si bien
Elizabeth Kubler-Ross nos menciona este tipo de procesos. Sabemos y conocemos que no siempre van a ser lineales. No vamos 1, 2, 3, 4, 5. Probablemente haya una variable. Y bueno, cuando nuestro paciente o nuestro familiar entra en este proceso de negación, la negación no solamente es una defensa temporal para el individuo, sino que también va representada por frases como me siento bien, esto no me puede estar pasando, no a mí, ¿por qué me castiga Dios? ¿Qué hice yo para merecerlo? Y N de frases que suelen ellos mencionar. La ira y el enojo, obviamente, es el enfermo que se rebate también en la muerte, que se revela contra la realidad y que frecuentemente pregunta, ¿por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien, y recordar su estado le inunda de enojo y rencor, y a veces se necesita de esta frase para poder aceptar la condición. Por ejemplo, los enfermos de RC, ¿cuántas veces dicen, maldita sea mi suerte, ¿por qué me está pasando a mí? O tendemos a buscar médicamente un responsable, y esto lo vemos mucho en las personas que han perdido un bebé, en las personas que pierden la salud. En esta búsqueda de por qué me está doliendo tanto, empezamos a querer buscar una respuesta, algo que me indique que todo va a pasar y que todo va a estar bien. Y entonces buscamos responsabilidades médicas, responsabilidades de las enfermeras, responsabilidades en la pareja, algo que me calme el dolor, no tanto esta parte. Y si fue por parte de que tú como mamá le diste el permiso al hijo de que saliera y le diste las llaves para el carro y tuvo un accidente y ahí hubo un deceso, ¿qué crees? También surge esta parte. ¿Por qué le di el carro? ¿En qué estaba yo pensando? Es este enojo no nada más hasta hacia afuera, también es interno, ¿no? ¿Cuánto nos enoja a algunos personas me dicen, me choca estar viejo porque soy inútil? ¿Sabes? A veces la vejez también causa este sentimiento de enojo, de no aceptación, de negarme a que mi vida ha ido avanzando. A veces creemos que entre más viejos, más cerca la muerte. Son ideas que van teniendo nuestros propios pacientes o a veces incluso nosotros mismos. Y esta negociación, este proceso o esta etapa del duelo, de la negociación, donde le preguntas a Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse. Este vínculo afectivo, este apego en el que nos une y nos vincula con todos nuestros seres amados, hará que cualquier cosa por un par de años sea posible. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar el tiempo de la muerte. Tal vez incluso se pueda negociar con Dios, ¿sabes qué? Te cambio mi vida a cambio de la de mi hijo. Te prometo ahora sí comer en regla, pero quítame esta diabetes. No vuelvo a contestarle a mi madre de la manera que la enfrenté, pero no me la arranques. Y la depresión. Durante la cuarta etapa, la persona que está viviendo un duelo o muriendo empieza a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Y muy probablemente hasta perdiendo el sentido de vida. No es recomendable intentar alegrarle a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe de ser procesado, en el que tú o tus familiares nos volvemos la red de apoyo. ¿Qué tan importante es esta red de apoyo
psicólogos, también somos red de apoyo para todo aquel que nos pide salir de esta depresión. Qué tan importante es no dejarlos solos, que aunque no nos hagan caso, estemos ahí como hologramas, ¿no? Como familiares, como amigos, como vecinos, pero que al final esta red de apoyo le va a sostener para salir adelante, para alcanzar la resiliencia. Esta mano amiga que en algún momento el que está pasando por este proceso finalmente también extenderá la mano y tomará la tuya. No es fácil la depresión y lo sabemos, pero con esta red de apoyo el camino se vuelve un poco más ligero. La aceptación. Comienza a sentirse una cierta paz, y digo cierta paz porque al final creo que pocos la alcanzan o pocos la alcanzamos. Yo diría más bien es como una especie entre resiliencia y aceptación, y también es un volver a reiniciar la vida, ¿no? Se puede estar bien solo o acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. Algunos sí tendrán esa parte de expresar sus emociones, de expresar lo que están sintiendo físicamente. Alguna vez habremos escuchado en que dicen, me duele el corazón, siento que se me parte el alma. Y es una manera de sentir el dolor. La vida se va imponiendo. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Sabemos que todo lo que pasa dentro, pensamientos, emociones, sentimientos, se va a ver reflejado en el exterior. Y cuando al fin vemos una luz a través del túnel y aceptamos lo que ha sucedido, no significa que olvidemos a nuestro ser amado. Yo no te pido que olvides lo que has pasado. Yo no te pido que borres a esa persona. Solo resignifica tu vida. Vuelve a encontrar un sentido y aprendamos juntos a amar de diferente manera a este ser que ya no está, a este proceso por el que estamos pasando, a esta ruptura tal vez de pareja, a este bebé que ya no hay, esa ilusión, ese castillos que hicimos alrededor de él, alrededor de su futuro nacimiento, de su futura vida, y hoy se ven derrumbados. Eso también duele en estas partes del duelo. Todo lo que teníamos planeado con ese ser amado, llámese pareja, padre, madre, hijos, proyectos de trabajo, y ya no se van a poder realizar. Y finalmente nos vamos a lo que es el paisaje emocional. Grace, ¿fueras tan amable de apoyarme con la lectura? Sí, claro que sí. Es un tapiz complejo en el que se entrelazan y cambian distintas emociones con el tiempo. El impacto inicial de una pérdida suele manifestarse como conmoción, negación o insensibilidad, seguido de intensas oleadas de tristeza que muchos asocian con el duelo. La ira, dirigida a las circunstancias, al destino o incluso a la persona fallecida, puede surgir como una respuesta natural a la injusticia de la pérdida. La culpa, que surge de los remordimientos o de los problemas no resueltos, también puede desempeñar un papel importante. Gracias, Grace. ¿Y qué es este paisaje de emociones que finalmente se convierte en un duelo emocional? Un duelo donde a veces no solamente estamos transitando uno, qué tan palpable y no tan lejano está, ¿te acuerdas? La pandemia.
Y veíamos a nuestros seres amados y veíamos a nuestros pacientes y a todas las personas, en la mayoría, viviendo duelos en cascada. Y íbamos de emociones en emociones y apenas nos estábamos levantando de una cuando ahí venía la otra. Y es esta cascada de emociones en donde viene la tristeza, el enojo, la ira, el hartazgo, porque también estábamos hartos de que escuchar cuánta muerte había a nuestro alrededor. Esta parte de la culpa que también inundaba nuestras emociones por no haber cuidado a la persona, por no haber estado más tiempo, por no haberlo ayudado en el momento que me lo pidió y por tantas y tantos pensamientos que pasaban por nuestras mentes en esos momentos. Por eso es nuestro paisaje emocional, porque para donde quiera que el doliente voltee, hay una emoción, hay ese estado personal que les digo yo como pequeños pantanos en el que entras y cada vez que intentas moverte, entra un poco más la tristeza o entra el enojo o hablando de la depresión, te quedas paralizado, sin querer hacer nada. Esta parte donde este pantano te llega hasta aquí y que te quieres mover y dices, ¿para qué? Ya no me quiero bañar, ya no me quiero arreglar, a ver si me acuerdo de comer. ¿Qué hago ahora que no está él? ¿Qué hago ahora que no está ella? ¿Cómo continúo la vida sin mi bebé? ¿Qué hago ahora que ya estoy viejo? ¿De qué trabajo? ¿Cómo funciono? ¿Quién soy? Y es ahí donde todas estas herramientas y todas estas estrategias y metodologías que vas a recibir aquí te van a llenar de todas estas posibilidades para poder autosalir, para poder autoayudar ahora sí que a ti mismo o a tus familiares, o incluso, ¿por qué no? Para que al rato no nada más seamos colegas de psicología, también seamos colegas en tanatología, porque nos queda claro que cuando empezamos un camino, no solamente es para ayudar al que está afuera, también me ayudo a mí mismo. De manera inconsciente tal vez vaya salvando también, sanando mis propias heridas. Navegando por esta montaña de emociones, el hablar de las pérdidas nos va a ayudar, el superar el duelo. Y entre más se resistan a hablar de eso, más va a doler, lo sabemos. Si te guardas todas estas emociones, probablemente después te enfermes, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos revuelve el estómago? ¿Cuántas veces nos da hasta, y perdón por la palabra, nos da diarrea de este dolor o de este enojo de no poder hacer nada por nuestro ser amado? El duelo suele compararse también con toda esta montaña rusa de emociones, con sus altibajos de ciclos de sentimientos intensos y momentos de sorpresa, de calma. ¿Por qué? Porque de repente entramos, como les digo yo, como en congelamiento. Viene un recuerdo, un aroma, una canción, una palabra y ¡fum! Vas de nuevo para adentro a esta montaña de emociones. Y nuevamente viene la calma. El proceso del duelo abarca toda esta serie emocional y tan contradictoria. A veces vas a ver personas que digas, Ni le dolió, velo, ya está riendo, velo, ya se fue de fiesta. ¿Y qué crees? Es una manera en que está evitando las emociones, que las está queriendo cubrir. Y en nuestra cultura mexicana, el hombre no debe de llorar. No, yo soy el hermano mayor. Yo si me pongo a llorar, mi familia se cae. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases en boca de nuestros seres amados, en boca de nuestros pacientes? ¿Y por qué no? Tal vez en nosotros mismos. El proceso de duelo abarca todo este cúmulo de emociones, las lágrimas, el aislamiento, el sentimiento de vacío tras estos acontecimientos trágicos como el duelo emocional.
y pasados los días después de los primeros sentimientos de confusión, de miedo, de ira o de frustración, una de las emociones que termina por instalarse en cualquiera de nosotros de manera que cala los huesos, la tristeza. Y experimentar el duelo emocional por la muerte de un ser querido, una ruptura, una pareja o abandono o partida, en fin, es una experiencia de vida y de pérdida emocional. Es sobre todo sentirse de un modo profundo la tristeza. Creo que es la última emoción en que terminamos por sacar. Y en medio de todas estas emociones, si tú me los sentimos que la oscuridad es interminable, pensamos que solamente me está pasando a mí y que no hallo la puerta. Y tristemente a veces vemos la muerte como algo trágico. Sin embargo, la muerte es algo natural, es un tema que deberíamos de poner en la mesa, de hablarlo con nuestros familiares de la manera más natural, no como algo satanizado, no como algo trágico. Alguna vez escuché esa frase: si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte. Sí, todo ser con vida es lo que tenemos seguro. Las plantas, nuestras mascotas, nuestros seres amados, los ciclos de vida, todo es un proceso. ¿De qué depende? Pues de nosotros, de cómo lo queramos transitar. Y nos vamos a encontrar con tristeza, enfado, culpa, autorreproches, bloqueos de emociones, ansiedad, soledad, fatiga, rabia, impotencia, anhelos, emancipación, alivio, insensibilidad, confusión, miedo, vacíos. Y todo este puente de emociones es necesario atravesarlo para poder llegar del otro lado. Y sabes, resignificar la vida no es fácil, pero creo que la manera de honrar más amorosa a nuestros seres humanos es vivir, vivir algo que ellos ya no pueden hacer. Y no me respondas ahorita, pero sí al final de esta clase. ¿De qué manera honras a tus seres amados, los que están, y de qué manera te gustaría honrar al que ya no está? ¿Vale? Y bueno, el duelo y la salud mental. Sabemos que el duelo en personas afecta casi siempre significativamente a su salud mental de diversas maneras. ¿De qué manera? En la depresión, en la ansiedad, en el aislamiento social. Y todo esto es parte de lo que en el transcurso del diplomado, con mayor profundidad, vamos a ir viendo y tocando paso a paso, uno a uno. ¿Cómo se da estos lapsos? ¿Cómo se viven desde un duelo? ¿Qué pasa con las personas que ya tienen este diagnóstico de depresión o de ansiedad y además están transitando un duelo? ¿De qué manera se aíslan las personas? O incluso de qué manera me aíslo yo. ¿Es una manera de resolver tus propios problemas y recargar tus baterías? ¿O es una manera también de negar lo que estás pasando y de no saber cómo digerir todo este proceso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Dónde está mi red de apoyo? Problemas de sueño, insomnio, largas noches, falta de apetito, riesgos del duelo complicado que van enumerándose uno a uno y que precisamente todo esto
el no poder dormir, el no comer, el no arreglarte, no bañarte, no levantarte de la cama, no, incluso ni siquiera tener memoria, porque también, ¿qué crees? El duelo también afecta nuestra memoria, también lo vamos a ver cognitivamente, cómo y qué interviene en ello, va haciendo que nos lleve poco a poco a un duelo complicado. Y dentro de estos duelos, vamos a ver cuántos tipos de duelos pueden existir y de qué manera se van a ir diagnosticando, dependiendo del contexto de nuestro paciente y del proceso en que se encuentre. Todo esto lo vamos a ir abordando. La gestión del duelo en un adolescente y particularmente por el momento vital en el que ellos se encuentran. ¿Y qué crees? Y lo sabemos, la adolescencia adolece, la adolescencia duele, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Entonces, los adolescentes entran en una época en la que además de lidiar con otras pérdidas, fracasos amorosos, fracasos de amistades, cambios de colegios, cambios incluso de domicilio a veces, cuando pasan por el proceso del duelo ante esta pérdida, podemos encontrar a un o a un adolescente con una actitud que tiende a no compartir las emociones, a cerrarse como pequeñas tortuguitas en su caparazón, a no mostrar al mundo ni a nadie lo que están sintiendo, por no querer ser diferente de alguna manera de sus iguales y que se interprete como un signo de debilidad o a sentirse presionados por tener que compartir como una persona adulta lo haría. Y esta parte, ante la pérdida, nos va a hablar también de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Este impacto abarca también toda esta parte académica, el cómo la van a transitar. ¿Y qué crees dentro de esta parte de expresar su duelo los niños? Y lo vamos a ver también en el diplomado. Vamos a ver cómo ellos a través de estos medios de tecnología, a través de Facebook, de TikTok, de las redes sociales, ellos a veces ahí mandan señales, señales a veces visibles y a veces no, de lo que están pasando, de cómo están transitando. ¿Cuántas veces te encontraste a niños pequeños, si eres profesor, profesora, académico, docente? ¿Cuántas veces llegaron tus alumnos llorando porque habían perdido al abuelo, a la abuela, porque ya eran huérfanos? ¿Cuántas adolescentes se han acercado a ti con esta parte desesperante de que me dejó mi novia, me dejó mi novio? ¿Cierto? Y en todo esto, pues obviamente, te repito, entramos a la cultura del like, en donde se ha instalado este proceso de duelo y ha transformado la imagen de la muerte y su acompañamiento. Hasta en eso nos hemos modernizado. Suena fuerte, ¿no crees? El que un celular se haya vuelto parte de su vida y de la toma de decisiones y del cómo enfrentar la vida. Y de hecho lo sabemos, hasta cómo se autoven. La muerte no ha escapado a la influencia de las redes, de hecho, ha ampliado su significado, generando nuevos modos de compartimiento y conducta en el tránsito de su proceso de aceptación individual y social. Ha creado en algunos casos novedosos y al parecer satisfactorios enlaces y contextos de participación virtual. No obstante, no se debe obviar que de modo paralelo la visión desfavorecedora de un uso inadecuado coexistente en la persona que atraviesa el duelo. ¿Qué pasa aquí? Esta comunicación que a veces nuestros niños tienen, nuestros adolescentes, con el exterior y que a veces como papás nos da un poco de trabajo
hacer esta contención. ¿Qué tan real es lo que ellos están viendo? ¿Qué tanto les puede funcionar o no? ¿De qué manera ellos pueden expresar? Y en ocasiones me he encontrado en las redes hasta adultos, ¿no? En el estado de WhatsApp. No sabes cuánto te extraño, mamá. Me gustaría volver a comer contigo. Y yo me pregunto, a veces, ¿habrá internet en el cielo? ¿O es ese dolor que me lleva a pensar y a sentirme más vinculado con mi ser amado en la suposición de que me está leyendo? O tal vez esté yo buscando un poquito de bálsamo de amor para calmar esto que estoy pasando. Y muchas personas sabemos que no saben expresarse verbalmente, les cuesta un poco de trabajo. Y si se trata de emociones, ¿qué crees? Veremos también esas técnicas, la narración. Hay personas que les funciona el narrar, el llevar un diario. ¿Cierto? Y bueno, las redes sociales e Internet, en definitiva, se han convertido en una realidad alternativa de afrontamiento del dolor. El duelo tan antiguo como la humanidad convive actualmente con multitud de formas de comunicación y relaciones marcadas por Internet y redes sociales. Esta relación se ha generado de nuevos modos de compartimiento y conducta en el proceso de la aceptación, individualidad y social de la muerte. Y si sirve para expresar las emociones, adelante, adelante. A veces creo que también es una manera de exponer demasiado el alma y el corazón, pero si en su momento funciona, ¿cierto? Y bueno, de ahí vamos con los abuelos en los adultos mayores. Y bueno, el proceso de envejecimiento conlleva una serie de desafíos emocionales y uno de los más significativos es enfrentarse a la pérdida de un ser querido. A medida que envejecemos, es natural que enfrentemos la pérdida de amigos, cónyuges o familiares, ¿no? ¿Qué dicen a veces nuestros abuelos, nuestros padres? Híjoles, me estoy quedando solo, todos los de mi generación ya colgaron los tenis, ¿no? Cuando lo ven, digamos que de manera de broma, de chiste, ¿no? ¿O qué crees? ¿Te acuerdas de fulanito que iba con nosotros en la primaria, en la secundaria, en la prepa, no sé? Pues ya se murió. Y entonces durante esta etapa los adultos mayores pueden experimentar algunas pérdidas. Algunas de ellas son en capacidad productiva. Por accidente, tal vez ya no puedan trabajar, por llegar a la adultez, porque decidieron jubilarse o las empresas los jubilaron, porque enviudaron y el que sostenía la casa también tal vez haya sido el marido. El fallecimiento de hijos y que qué fuerte es esto, que como persona adulta empieces a ver que tus hijos se van y que lo más natural, ¿qué sería? Pues irme yo, ¿no? Porque yo soy el más adulto. Y de repente, pues, un hijo fallece. Los amigos y otros seres queridos, pasar de la independencia a la dependencia. ¿Qué tal este tipo de duelo? Pasar de ser alguien tan independiente y autónomo a depender ahora de mi ser amado, de que me cambie la ropa, de que me bañe, de que me guise, de que me alimente, dependiendo lo que en mi transcurso de la vida me haya sucedido. Y principalmente por motivos a veces económicos.
la pérdida de la movilidad y de la imagen corporal. El duelo en los adultos mayores es el deterioro de la memoria también. Hablaremos de Alzheimer, disminución de la capacidad personal, disminución por el interés intelectual, la pérdida del cambio del rol, ¿no? También tocaremos todos estos temas. La pérdida de la autoestima, la capacidad de adaptación, el sentido de la vida. ¿Y qué crees? También vamos a tocar toda esta línea de los aparatos, les digo yo, que son, ¿no? El teléfono inteligente. ¿Qué tan inteligente puede ser que a veces eso también nos causa un duelo, ¿sabes? El sentirnos fuera del contexto de los demás o de lo que están hablando, o el tener que depender de, mijito, ¿me metes el número de amiguita que me acaba de dar en el celular? Mijito, ¿me enseñas a cómo me puedo tener Facebook? ¿Cómo puedo tener Instagram? Microduelos diarios que vamos viviendo a través del tiempo. ¿Qué tan importantes son en nuestras vidas? ¿O cuántos fantasmas hemos dejado pasar? Porque a veces no los percibimos, ¿no? ¿De qué manera vivo este duelo ahora que soy adulto mayor y que me piden mis hijos que deje mi casa y me vaya a vivir con una temporada con un hijo, con otro hijo, con otro hijo? Y algo que lo vemos tan normal, también se vuelve un duelo para nuestros seres, El cable de Alexa y del de mi teléfono. ¿cierto? Pérdidas que enfrenta la persona adulta mayor. Grace, perdóname la vida. ¿Me vuelves a apoyar con la lectura? Si quieres, te derrito el yogurcito. Y claro que sí, con gusto. Permíteme un segundo. Maru, por favor, ¿puedes apoyarnos cerrando tu micrófono, mi vida? Gracias. Adelante, Grace. Pérdidas que enfrentan las personas adultas mayores a nivel social son aquellas relacionadas con la jubilación o la disminución de recursos económicos que conllevan a la modificación del rol que tiene en la sociedad y en los diversos grupos en los que participan. A nivel biológico, puede encontrarse con la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, la presencia de condiciones de discapacidad o disminución de su funcionalidad. Nivel psicológico, la disminución de las funciones cognitivas, así como síntomas de trastornos afectivos, entre ellos depresión y ansiedad. ¡Guau! ¡Qué pérdidas! Exacto. ¿Sabes? Y es un tema hermoso que en su momento lo veremos en el diplomado. Ah, me embelezo, Va a hacer me eso de embelezo. Como Pero los niños chiquitos, ¿no? Apóyenme ahí con micrófono abierto, porfis, chéquenlo. Y vamos a hablar de aspectos éticos y legales de la muerte. ¿A qué te suena esto, Renato? Creo que está cerrado tu micrófono. ¿Sí, ya? ¿Ya se escucha? Ahora sí, ya. Ujú. Perdón. Este, quiero suponer que es el proceso burocrático de cuando alguien fallece, o sea, no sé. Por ahí Supongo va, por ahí va, supongo por que es ahí todo va. todo este, pues sí, todo lo que conlleva que alguien fallezca, bueno, en la parte de fallecer, ¿no? De pues, arreglar papeles, arreglar a lo mejor circunstancias que no tienen que ver precisamente con la parte emocional del duelo, sino la parte donde, ok, se perdió esto, pero tenemos que arreglar esta otra parte, ¿no? La Que parte legal, ¿cierto? puede ser la parte legal, por ejemplo, no sé si se van a entregar un cuerpo, si hay que hacer todo lo de la funeraria, toda esa parte. Ok.
quiero suponer también esta otra parte donde, ok, eh, ya perdí cierta cosa o persona, eh, y me duele y todo el proceso de duelo, pero ahora ya no va a ser lo mismo que antes, ahora tengo que arreglar, no sé, supongamos mi rutina, este, no sé, cambio de apartamento, o sea, todo lo que es, a lo mejor no burocrático, pero sí que conlleva otro movimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veo. No, sí, estás muy bien. Exactamente. Va a entrar todos estos temas que me acabas de mencionar, porque también los vamos a tocar dentro del diplomado, pero también entra esta parte de las enfermedades terminales. Esta enfermedad terminal, y a ver, ayúdame, Renato, por favor, con la lectura. Dice, permíteme. Dice, ¿qué se entiende por enfermedad terminal? Enfermedad terminal. Enfermedad avanzada en fase evolutiva o irreversible con síntomas múltiples. Impacto emocional, pérdida de autonomía con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses en un contexto de fragilidad progresiva. Las enfermedades terminales, según la OMS, dice que a todo padecimiento reconocido, progresivo, irreversible e incurable que se encuentra en estado avanzado, donde existe certeza razonable de muerte a corto plazo, cercano a 6 meses. Ok, gracias, Renato. Y aquí entra esa parte de aspectos éticos y legales de la muerte, también entra esto. En aspectos éticos, constituye un deber de la ética del profesional de la salud, de los médicos, de las enfermeras y de todo el cuerpo técnico acompañar a morir dignamente al paciente, respetar escrupulosamente sus decisiones y bailar de un modo integral todas las manifestaciones de dolor y de sufrimiento. Procurar una muerte pacífica teniendo en cuenta el sistema de valores y de creencias del paciente y de la familia, obviamente, que constituye un imperativo ético de primer orden. Sin embargo, este deber profesional abre un abanico de interpretaciones y de prácticas en virtud de los contextos de los actores implicados y del sistema de creencias y de valores profesionales del paciente y de su familia. La expresión acompañar a morir con dignidad constituye un desideratum que alberga prácticas y decisiones de muy distintas naturalezas y que en ocasiones legitima acciones que se ubican en plan opuesto. ¿Y a qué tiene derecho el paciente? El paciente tiene derecho a obtener alivio efectivo, a que cubran sus necesidades y temores, recibir asistencia espiritual, a saber los costos de servicio, a morir con dignidad. Y qué difícil es, ¿sabes? Cuando a ti como familia te preguntan, ya no hay nada que hacer, hay que desconectarlo. Y esperan tu toma de decisión. Uf, qué fuerte responsabilidad y qué golpe tan grande para mis emociones, pero también para mi sistema cognitivo. Porque voy a pasar por todo. Por mi culpa se murió. ¿Qué tal si yo no les hubiera dicho que lo desconectaran? Hubiera vivido más tiempo. Por mi culpa está llagado, porque yo no quería yo voltearlo cuando estaba enfermo en la cama de un lado y del otro. No, yo no puedo quitarle la vida a mi padre, a mi madre, a mi ser amado. Eso solamente lo decide Dios. ¿Cómo voy a decirles que lo desconecten? ¿Quién soy yo para quitarle la vida? No, 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 doctor. Haga lo imposible, conéctelo a los tubos que quiera, pero que esté vivo. Mi papá no se puede ir. Morir con dignidad.
El paciente tiene derecho a mantener hasta el final de sus días la misma dignidad y autonomía a la que ha tenido derecho en la vida. Obtener información veraz, franca y completa acerca de su diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico, a ser atendido por profesionales sensibles a su necesidad y temores en su proceso de aproximación a la muerte, pero componentes en su campo y seguros de lo que hacen. A ser ejemplo principal de las decisiones que se tome en la etapa final. ¿Y por qué hacer el eje? Porque muchas veces nuestros hijos terminan, o la persona que nos cuida, tomando estas decisiones. ¿Y en qué momento dije yo que quería que me cremaran? Yo no quiero que me cremen. Yo me quiero morir en mi casa, no me quiero morir en el hospital. Y quiero que me entierren. ¿Y a qué horas dije que iba yo a dar esa casa a Juanito? Todavía ni me muero y ya se están repartiendo las cosas. Yo soy el eje principal. La persona que está en esta enfermedad terminal es el eje principal. Mi madre, mi padre que están a punto de descender son el eje principal. El paciente tiene derecho a que no se le prolongue el sufrimiento indefinitivamente, ni se le apliquen medidas extremas y heroicas para sostener sus funciones vitales. El apego. Este apego inseguro de lo dejo que se vaya, mejor que no, mejor sí. No, pero no. A él le gustaría vivir, pero ya no, porque ya está bien mal. ¿Sabes? Y cuando vemos esta parte de la eutanasia, esta intervención de aceptar voluntariamente por el paciente y realizarla por un profesional médico que acelere la muerte de un paciente desahuciado, con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Uf, temazo, la eutanasia. Tipos de eutanasia. Eutanasia directa. Hablamos de eutanasia directa cuando el procedimiento que realiza el médico tiene como finalidad causar la muerte del enfermo terminal. Eutanasia indirecta, la voluntaria, la involuntaria, eugenésica, la piadosa. Y por eso te decía temazo, todo esto va más allá de lo que puedes ver en pantalla. Hay mucho que trabajar en el diplomado, hay mucho que aprender. La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto. ¡Wow! ¿Y cuál es el momento cierto? ¿Cuándo debe ocurrir? Los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y el curso de la muerte. Y aquí como familiares vamos a ver cuántas decisiones tenemos que tomar en todas estas, sin olvidar al autor principal, el que lo está viviendo. Y saber con cuántas redes de apoyo contamos para sostener al que está pasando el proceso, al que lo está viviendo, pero también a mí como familia, como amigo, como conocido, quien me sostenga. Porque en el momento que mi familiar me requiera, yo voy a estar ahí al 1000, al 100 no, al 1000. Pero ¿y cuando él ya no esté?
¿Y qué tan importantes son estas redes de apoyo? ¿Y quiénes deben ser parte de mis redes de apoyo? Ah, porque también es eso, ¿eh? Lo vamos a ver. ¿Quiénes pueden formar parte de eso? Distancia. El concepto, por el contrario de la distancia, se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas, que tienen y tratan de manera parcial el problema, pero en el inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. Y es lo que yo les decía, ¿no? Sálvela, doctor, sálvelo, doctor. No importa si lo tiene que entubar como pulpo, pero sálvelo. Qué egoístas a veces en este amor de no querer dejar ir a mi ser amado. A veces actúo bajo este dolor, bajo esta negación de que no quiero aceptar que tiene que irse y me voy a quedar solo. Y me enoja y no es posible que los médicos no puedan hacer nada. Me duele el alma, me duele el corazón aceptar. Sí pueden notar cómo en todos estos sucesos vamos en este paisaje de emociones, en este etapas de duelo, en este enlace vincular que existe a través de los apegos, en cómo surge la tristeza, la culpa, la frustración, en cómo de repente me noto con esta ansiedad o probablemente ni siquiera puedo hacer nada. ¿Sí? Duelo por suicidio. Renato, ¿me ayudas con este, por favor, en la lectura? A ver, ¿ahí se escucha? Ujú. Es que activo mis audífonos y se anula el micrófono, por eso pregunto. Dice, ¿qué es el suicidio? Suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. Una persona que se suicida posee la intención de morir y causar su propia muerte. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida y pensamientos e ideas. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Cada año, más de 703,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Gracias, Renato. Maru, perdóname la vida. Hasta ahorita veo tu respuesta. Dice, la parte legal, la eutanasia si el paciente quiere dejar de vivir. Así es. ¿Hasta dónde se deja la persona estar solo el cuerpo? ¿Qué dice el hospital y los médicos? A ver, no entendí aquí, Maru, si no las puedes explicar un poquito más, porque creo que ese no lo entendí mucho. ¿Vale? Yo te leo. Ya vi que escribes. Ok. Y bueno, este tema, con pincitas, ¿sabes? No es tan fácil tocarlo. Digo, si la muerte bien no es fácil hablar de ella, hablar del suicidio, hablar de esta parte en donde un hijo pudo haberse quitado la vida, en donde tal vez fue el marido, en donde también a lo mejor fue algo imprudencial, pero normalmente cuando la gente toma esta decisión, algunos dicen, ¡qué cobarde! ¿Cómo se quitó la vida? Uf,
desde mi punto de vista muy particular, si se me permite decirlo, no es nada cobarde. No es nada de aplaudir, definitivamente no te estoy diciendo que wow, qué bueno que lo hizo, no. Pero considero que para llegar a esa decisión tienes que tener unos súper pantalones puestos como para hacerlo. ¿Y qué tanto pasó por tu cabeza que te llevó a tomar esta decisión? Y como familiar, es que no me tuvo confianza. Yo ni sabía por lo que estaba pasando. ¿Qué tipo de persona soy? No me di cuenta que me mandó señales. ¿En qué momento decidió esto mi hija, mi hijo? ¿Por qué nos hace esto mi papá? Nosotros pudimos haberle ayudado. Y la mayoría de los suicidios son precedidos de signos de advertencias verbales o conductuales. No hablar sobre quererse morir, perdón, hablar sobre quererse morir, sentir una gran culpa o vergüenza por algo, o sentir una carga más para los demás, sentir que no les importo, que estarían mejor sin mí, sentir ese vacío de no saber quién soy, a qué vine esta vida, por qué nadie me hace caso. Es que seguramente él o ella rompieron conmigo porque no soy nadie, no merezco ser amado. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué se vive? Me siento como atrapado, encarcelado, como zombie. No sé ni para qué sigo vivo. Y solo te estoy mencionando algunas frases de aquellos que ya no están. Y pocos que lograron quedarse, aferrarse a la vida con todo. Sentirse extremadamente triste, ansioso, angustiado, agitado o lleno de ira, con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico. Me duele el alma, me partieron el corazón. No quiero ser dializado el resto de mi vida. ¿Ya para qué vivo sin una pierna, sin un brazo? Ya no soy la misma sin este seno. Y bla, bla, bla. De igual manera, cambios de comportamiento como hacer un plan o investigar formas de morir, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento. Ay, ¿te gustan mis libros? Llévatelos. Mam, ¿cómo ves? Te regalo mis playeras que siempre te han gustado. Oye, pa, ¿te acuerdas cuando me compraste mis Hot Wheels? Ten, te los doy. Mensajes silenciosos. No me di cuenta. Hacer cosas más riesgosas. Cómo conducir con velocidad extrema, con la finalidad de estrellarme y acabar con mi vida. Mostrar cambios de humor extremo. Comer o dormir demasiado o muy poco. Y a veces me decía un paciente, tengo que vivir la vida intensamente porque me falta muy poco. Para. Ya tenía tomada la decisión. Y te comparto, como psicólogo, a veces también se te va de las manos. Consumir drogas o alcohol es otra manera también de llegar al suicidio. Normalmente es la que más conocemos.
¿vale? Puede ser signos de advertencia del suicidio. ¿Y por qué te digo que a veces se nos va de las manos? Porque a veces ni con todo el conocimiento, ni con todas las terapias del mundo, ni con todo el acompañamiento, vas a poderlo evitar. Cuando ellos ya tomaron la decisión, difícilmente pueden volver atrás. Porque tal vez pudo haber salido a las 10:15 de tu consultorio y a las 12:24 te hablan los papás para avisarte. ¿Qué? ¿Sabes? Y dices, ¿cómo es posible? Se acaba de salir, acabamos de hablar. De hecho, acabamos de encontrar su sentido de vida. Pasa. Y bueno, ahí toca darse cuenta que hay cosas que no están en tu control y que cuando la persona tomó la decisión, en su mayoría no hay vuelta atrás. Señales de alerta del suicidio. Hablar o escribir con frecuencia sobre la muerte o sobre el suicidio. Hacer comentarios sobre sentirse incapaz, inútil o que no tiene valor. Una expresión que muestra la falta de motivación para vivir o la falta de sentido, de propósito en la vida. Por ejemplo, decir frases como, sería mejor que dejara de existir o quiero acabar con este sufrimiento. El aumento del consumo del alcohol o el abuso de drogas, el aislamiento de amigos, la familia, la comunidad, el comportamiento imprudente o hacer actividades más riesgosas sin pensar en las consecuencias, mercados de cambio de humor, hablar sobre sentirse atrapado o sobre ser una carga para los demás, ¿sí? E incluso hay personas que antes de tomar la decisión comienzan por esto, la autolesión. Grace, ¿me ayudas, por favor? La autolesión consiste en hacerse daño de manera deliberada para aliviar algún tipo de angustia emocional. La forma más común de autolesión es cortarse o pellizcarse la piel, pero las personas también se autolesionan al quemarse a sí mismos, rascarse la piel y hacerse heridas o a través de golpearse. Las autolesiones son más comunes en niñas que en niños y su aparición suele producirse alrededor de la pubertad. Ujú. Y aquí también hablaremos de todo esto, del cutting, de cuántas veces nos encontramos a gente así, ¿no? Y lo vemos como de, ay, está nervioso. Es que yo creo que tuvo algún problema y así, ¿no? Ay, es que, ¿sabes qué? Como que si me pellizco, dejo de pensar en por qué me dejó el papá de mis hijos, ¿sabes? Ay, me quemé. Pero ¿qué crees? Un dolor inhibe otro. Probablemente mi dolor físico me está inhibiendo el emocional. Señales que podrían estarse autolesionando. Hablar de la autolesión, tiene cicatrices en aspectos sospechosos, tiene heridas que no se curan o empeoran, tiene cortes en el mismo lugar, aumenta su aislamiento. Las personas de cutting normalmente se van a cortar donde no se ven, ¿vale? Piernas, en los costados, donde la ropa lo tape. Recolecta herramientas afiliadas como fragmentos de vidrio, alfileres de seguridad, tijeras. Viste camisas de manga larga en climas cálidos, porque probablemente traiga los brazos, ¿no? Evita las actividades sociales, usa una gran cantidad de parches y curitas, se niega a entrar en el vestidor o a cambiarse de ropa en la escuela.
Y no me respondan ahorita. Segunda pregunta. Las personas que se arrancan los padrastros, que ya hasta tienen, creo que 1 milímetro menos de dedos, ¿ustedes creen que sería autolesión? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y bueno, vamos a hablar del estrés burnout. Y bueno, qué mejor que la pandemia, claro, ¿no? Y según la OMS, el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo frente a exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Lo anterior se agrava cuando el trabajador siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, cuando tiene un control limitado sobre su trabajo, la asignación de recursos o la forma en que puede hacer frente a la exigencia y presiones laborales, debido a adoptar decisiones basadas en criterios que espera en su control. Y ahorita que dije estrés burnout, ¿quién más puede recibir este estrés? El cuidador primario, no nada más los cuidadores secundarios. El cuidador primario, el cuidador secundario, ¿no? Cuando hablamos de cuidar a papá de Alzheimer o de cuidar a alguien en hospitales. El desgaste que tienen ellos también entra en esto, el estrés burnout. Este duelo, por ejemplo, en los que cuidan pacientes, en los cuidadores primarios, ya sean familiares o médicos, qué tan desgastante es perder mi propia vida, de no puedo ir a reunir con nadie, no puedo ir a hacer deporte, no puedo ir, no puedo ir, no puedo salir, ¿verdad? Porque requiero cuidar a mi paciente. Eso también es un duelo. Es una manera de autoperderme a mí mismo. ¿Cuántas veces le decimos a una hermana, que normalmente los que cuidan, me decía alguna vez en una clase, ¿y nada más las mujeres son las que cuidan a los pacientes? No, también los hombres, pero en su mayoría son mujeres. Por esta parte de que, ay, cómo me va a ver mi hijo y me va a bañar, ¿no? Hablando de la mamá cuando es cuidada. Ay, no, es que mejor que me cuide mi hermana, ¿no? Por este lazo de géneros también. Pero pues también hemos visto que cuando no hay de otra, pues se queda el hijo, ¿no? Porque a veces no hay más. A lo mejor fue un hijo único. A lo mejor es el único que tiene tiempo para cuidar a papá. O más bien para el que quiere cuidar a papá. Y entonces ellos también transitan por el duelo. Tengo que comer rápido. Tengo que bañarme rápido. Mamá, ¿quieres algo? Ya me acabo de bañar, ahí voy. ¿No? Papá, ¿qué quieres que? Ahí voy. Dejo de vivir mi propia vida para estar al pendiente de alguien más. Y aparte de que yo también estoy pasando por un autoduelo, estoy viviendo este estrés y este burnout. Ay, mi hermana, de todo se enoja. Si no quiere cuidar a mis papás, pues que no los cuide. Pim. Pobre de mi hermana, es que está bien estresada. Imagínate bañar temprano a mi mamá, llevarla al consultorio, luego regresar, sacarla de la silla de ruedas, sentarla, cambiarla de postura en la cama, darle los medicamentos. Y no pudo ni siquiera ir al festival del Día de las Madres, porque pues no, mi mamá no se puede quedar sola. ¿Sí? ¿Ves cómo cambia esto? ¿Vale? Y bueno, aquí es donde, ¿en qué se diferencia el estrés y el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una situación desafiante, mientras que el distrés es una respuesta negativa y perjudicial del cuerpo ante situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de adaptación. ¿Vale?
Dentro de estos tipos de estrés y de estrés en el trabajo, en la casa, porque creo que el estrés está en todos lados, vamos a ir desde el agudo, el crónico, el emocional y el traumático. ¿Vale? A veces de estrés también se llora. Aparte de que pasamos por todas las emociones, a veces por tanto estrés también lo que nos lleva es a sacarlo mediante el llanto. El síndrome de burnout es un síndrome psicológico que se caracteriza por la existencia de agotamiento emocional, despersonalización, que es lo que yo les decía, y reducción en la realización personal. ¿Cuántas veces nos tenemos que despersonalizar por cuidar a alguien más? ¿Cuántas veces nos despersonalizamos por ser cuidados por alguien más? ¿Sabes? Y te hablo de nuestras personas o nuestros adultos mayores. Te hablo de esos pacientes que están en cama. ¿Cuántas veces se tienen que despersonalizar? Tanto el que va a transitar la muerte como el que está transitando el duelo. Dicha entidad es muy común en los profesionales de ayuda, especialmente prevalentemente en profesionales de la salud. Su importancia radica en que puede ocasionar serios problemas de no tratarse, como es una atención profesional de baja calidad y aumento de los errores médicos. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Ya se me durmieron? ¿No? Ok. ¿Sí les está gustando o nos regresamos? Ok. ¿Sí nos regresamos? Ya, ese sí, no sé de qué fue. No, todo bien. Ok, vale. Y bueno, y solamente es una probadita, ¿eh? Así como los niños, nomás chupen la paleta. El resto del caramelo nos los comemos en el diplomado, ¿vale? Y bueno, hablemos, ¿qué es el duelo gestacional o perinatal? ¿A qué te suena? Y normalmente el duelo gestacional, perinatal y neonatal es aquel que se produce cuando los padres pierden a su bebé, ya sea que fallezca durante el embarazo, en el momento del parto o a los pocos días de nacer. Y el duelo gestacional, perinatal y neonatal, así como otro tipo de duelos, no son aceptados al 100%. No son vistos como un duelo. Son duelos no reconocidos o muy poco reconocidos. Y casi siempre se viven en silencio, sin apoyo. Y todavía si le quieres agregar más limón a la herida, a veces, después de esta pérdida, se termina la pareja. Y entonces no nada más basta con estar viviendo mi duelo de no poder abrazar entre mis brazos al bebé, sino ahora también tengo que lidiar con el duelo de estar sola, entre comillas, ¿no? Y entonces viene el duelo, pero sí de todo, porque ahora tengo que vivir este duelo a escondidas por la sociedad, a veces hasta por mi propia familia, para no causarles un dolor. No, no le voy a decir a mi mamá que estaba embarazada. ¿Sabes? Se lo iba yo a decir ahora en la comida, pero ya no voy a ser mamá.
Ay, no inventes. O sea, ¿cómo vas a faltar al trabajo si ya puedes caminar, ya puedes hacerlo? Ay, no te azotes. Vas a tener más bebés, estás joven. No hagas panchos. A todo mundo le pasa. En algún momento perdimos un hijo. Ma, entonces ya no voy a tener un hermanito con quien jugar. Claro, era natural que lo perdieras. Si bien lo dijo mi madre que eras una mujer estéril, no sé cómo me casé contigo. Blanca, ¿qué tipo de hija ñengue me diste? Que ni para eso sirve. Y bueno, vamos a hablar de la definición de los periodos. Renato, ¿nos ayudas? No, no se escucha. Con calma, con calma. Ahora sí. Definición de periodos. El periodo de gestación se refiere al tiempo que transcurre desde la concepción hasta el nacimiento de un bebé. Durante este periodo, el embrión o feto se desarrolla y crece dentro del útero de la madre. El periodo perinatal es el periodo de tiempo que rodea al nacimiento de un bebé y se define como el periodo que va desde la semana 28 de gestación hasta la primera semana después del nacimiento. El periodo neonatal es el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta las primeras 4 semanas de vida de un bebé. Durante este periodo, el bebé se adapta a la vida fuera del útero y se enfrenta a nuevos desafíos y riesgos para su salud. Gracias, Renato. Dame un minuto. Qué bueno, Maru. Dice Maru, no me estoy durmiendo, sí me está gustando, ¿ok? Y Mariana dice, todo bien. Ok, gracias, chicas. Bien, y nos vamos a eventos que pueden ocurrir durante el periodo perinatal, ¿sí? Grace, adelante, ¿me apoyas? Gracias. Eventos que pueden ocurrir durante el periodo perinatal. Nacimiento prematuro. El nacimiento del bebé antes de la semana 37 de gestación. Ortinato. La muerte del feto después de la semana 20 de gestación. Muerte neonatal. La muerte del bebé en la primera semana después del nacimiento. Complicaciones posparto. La madre puede experimentar complicaciones después del parto, como la hemorragia posparto o la infección. El periodo perinatal es un momento crítico en la vida del bebé y la madre y requiere un cuidado y atención especializada para garantizar la salud y el bienestar de ambos. Gracias. A ti. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa decía una paciente, bueno, muy reciente la tengo ahorita, me dice, es que ¿qué hice mal? Porque bebé no quiso nacer. ¿Cuánta responsabilidad, sabes? ¿Cuánta responsabilidad tiene una mujer cuando toma esta decisión o no? Porque sabemos que a veces hay embarazos que nos esperan. ¿Cuánta responsabilidad siente de que su bebé tiene que vivir? O de que fue mi culpa que no viviera, porque yo no me cuidé,
o porque no vi que había una rampa en esa calle y resbalé y caí. Y en estas etapas del periodo neonatal, bueno, tenemos el neonato inmediato, que son las primeras 24 horas después del nacimiento, el neonato temprano, las primeras 72 horas después del nacimiento, y el neonato tardío, desde los 4 días hasta las 4 semanas después del nacimiento. ¿Qué duele? También duele en la pérdida de un bebé. ¿Qué se murió también en esa pérdida? Las ilusiones, los anhelos, Expectativas, así es. los sueños. Todo lo que yo tenía planeado con este nuevo bebé. Iba a ser niña, ¿qué crees? Ya la veía yo yendo conmigo de compras, compartiendo ropa. Como somos mujeres, nos íbamos a poner hasta playeras iguales, ¿sabes? Y no sé, me hubiera gustado que llevarla al colegio, verla cómo entraba. Y a lo mejor hubiera sido lo mismo que yo, o a lo mejor hubiera escogido otra profesión. Y ya la veía yo viajando y conociendo el mundo, siendo tan ella. Y papá, es que mi hijo, ahora ya tengo un compañero con quien voy a jugar fútbol. Ahora nos vamos a entender entre hombres y me lo voy a llevar a mis partidos. Mira, le compré estas botitas a mi hijo para cuando camine, ¿no? Y tantas ilusiones. En esta etapa del periodo de gestión, el primer trimestre es desde la concepción hasta los 12 meses de gestión, perdón, 12 semanas de gestión. El segundo trimestre desde la 13ª semana hasta la 20ª semana de gestión. El tercer semestre desde la 27ª semana hasta el nacimiento. El duelo ante esta pérdida gestional tiene algunos aspectos distintos a otros tipos de duelo. Quizás no se ha conocido ni convivido con el bebé, aún no le habían puesto nombre y apenas habrá recuerdos materiales. ¿Mm? Lo que lleva a que la sociedad no reconozca y minimice el duelo gestional. Ay, ni sabías qué era. ¿Para qué le lloras? Ni lo conocías, ni siquiera sabías cómo eran sus ojos. Ya viste que ni nombre le habías puesto. Y pues la ropita y los zapatitos y la cobija y los muñecos y la cuna, pues regálalos. Dáselos a tu prima fulanita de tal que también está embarazada. ¿Sabes? Por tanto, se entiende a quitar importancia a este dolor que sienten los padres y a ignorar sus sentimientos, desautorizando y dificultando su duelo. ¿A quién le duele más la pérdida de su bebé? ¿A ella o a él? ¿Lo supera más rápido él porque es hombre? Yo creo que son duelos diferentes.
Yo creo que no hay un duelo que duela más o menos entre el hombre y la mujer, porque cada uno es un mundo, cada uno tenía las expectativas acerca de esa paternidad y de esa maternidad. Y yo creo que lo que tiene que ver también aquí es muy la vista, la visión social, porque parecería que el hombre, pues bueno, tú que ni lo traías tú, quien lo traía era tu señora. Entonces, yo creo que no hay más o menos, yo creo que más bien es diferente y es una reacción muy social también, es lo que yo creo y lo que Cierto. Gracias, Ren. Perdón, Grace. El duelo será distinto para la pareja que ha perdido a su bebé, ya que son personas diferentes. Y si bien estamos hablando de que el duelo se transita de manera individual y que un duelo no es igual a otro, aquí te voy a atrever a decirte, cuando muere papá o cuando muere mamá y tú como hermano, hermana, lo transitas, tampoco lo vas a transitar igual, ¿eh? Te tengo noticias. ¿Y de qué depende de que mi hermana se esté arrastrando de dolor y yo me sienta como que, pues sí, se tuvo que ir? Aparte de los vínculos de apego, tiene que ver en esta parte de vínculos de apego cómo fue mi relación con papá. Porque aunque somos hermanos, no tuvimos al mismo papá, ¿eh? No es lo mismo el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Como, ay, es que mi papá era súper exigente y mi papá sí es el más relajado del mundo. Hablando entre el primero y el quinto hijo, ¿no? Ay, es que tú chocas, toda la vida andabas pegada a mi papá. Subías, venías, bajabas, se iban juntos al food y todo. Yo no sé por qué si eras mujer ibas con él al food. Apegos, vínculos. Y eso va a ser la diferencia en cómo voy a transitar mi duelo, cómo voy a vivir mi pérdida, ¿sabes? Y si en esa parte somos diferentes, claro que también vamos a ser diferentes en cómo vamos a vivir nuestro duelo como papá y como mamá. Eso es importante entenderlo y tenerlo en cuenta y fomentar la comunicación entre ambos. ¿Va a afectar a mis padres? Sí. ¿Va a afectar a sus padres de mi esposo? Sí. ¿A sus hermanos, a mis hermanos, a nuestros hijos que ya teníamos, a lo mejor o no, porque estábamos iniciando el matrimonio? Claro. También los abuelos van a vivir ese duelo. También los tíos. Y en algunas ocasiones también mis hijos, sobre todo cuando ya tienen un poquito más de edad. Pero finalmente esta alianza entre pareja es muy importante, porque somos tú y yo los que estamos siendo directamente metidos en este pantano de emociones, de dolores y de todo. Y debemos de formar alianzas para entendernos tú a mí y yo a ti. Y tómame de la mano porque yo aquí estoy. Porque si no podemos con esto, muy probablemente tú y yo ya no estaremos. Además, de modo general, ya que la vivencia del duelo es muy variable para cada persona, la mujer suele necesitar más expresar sus sentimientos. Por otro lado, el hombre suele ser más reservado y centrarse más en hacer actividades deportivas y del trabajo. Y hablamos aquí de la manera en que pueden evitar, pero yo te diría que no nada más él o ella pueden llorar más, él o ella pueden evitar las emociones. El duelo no es cuestión de género. Las emociones no dicen
tristeza y tristece. El duelo es universal. Vamos a pasar por el duelo en diferentes momentos, sí o sí. Y te hablaba yo de los microduelos. Te bajaste del taxi y dejaste el celular. ¡Ay, el celular! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahí van mis teléfonos, mis tarjetas. Microduelo. Y sin embargo, aunque tenga una manera diferente de afrontarlo el hombre, a final de cuentas lo va a afrontar. Te repito, no hay manera de que el duelo no lo transites. Al principio podrás evadirlo, podrás resistirte, podrás lo que quieras. Pero en algún momento vamos a doblar esa rodilla. No se debe olvidar que ambos han perdido a su hijo, no nada más ella, no nada más él, no porque ella lo traía en el vientre y ella tenía que cuidarse y dejó de usar zapatillas y porque dejó de trabajar probablemente, dependiendo también de qué tipo de embarazo se lleve, porque hay embarazos de riesgo y ahí sí tienes que estar en la cama todo el tiempo, ¿cierto? Ambos perdieron al hijo. Y te digo esto ¿por qué? Porque con facilidad y frecuentemente olvidamos o hacemos a un lado a nuestra pareja. Porque a la hora de que recibimos ese apoyo, todo mundo llegamos a apapacharla a ella. ¿Y él? Es un mueble más en la casa, está hecho de piedra. Ah, como es hombre no siente, cierto. Es que él no se esforzó. Al contrario, hasta lo gozó. Amolada ella, ¿no? Que lo traía en el vientre, que sintió cómo se movía. ¿Sabes? Todas estas ideas, no sé si la palabra sea la adecuada, neoclásicas, que solemos tener alrededor de los hombres. Y que en algo que pareciera menos fuerte para él, no le damos la importancia a sus emociones, no las validamos. Y tal vez digan que como la mujer es más sentimental, por eso llora. No sabemos. ¿Cómo sabes que él no en el transcurso que va al camión va llorando? O allá en lo oscurito donde nadie lo vea. O no, como yo voy a llorar. Yo soy el hombre de la casa y tengo que respaldar a mi mujer cuando me necesita. ¿Sabes? Por eso también te digo que en el duelo interviene mucho la cultura, la religión, las creencias, mi manera de pensar, el cómo me autoveo, de qué me doy permiso y de qué no. Y bueno, chicos, este es el hermoso mundo de la tanatología, tan inmenso y tan profundo como la psicología. Y que en el caso del psicólogo tenemos un poquito más, digamos que caminamos como 5 o 10 pasos más adelante
que un médico o que una enfermera o que el público en general, porque ya traemos un poquito más de contacto humano, de experiencia. Sin embargo, todos aquellos que decidan pueden tomar esta parte de ser tanatólogos. No se necesita una profesión para ser tanatólogo. ¿Son importantes las bases psicológicas? Puf, por supuesto que sí. Pero, ¿sabes? He tenido alumnos que empezaron por tanatología y terminaron siendo psicólogos. O sea, empezaron como por una parte y entraron en la otra. Tanatología, ¿por qué no? A lo mejor puedes ayudar a un familiar porque vas a tener las herramientas para hacerlo, vas a tener el conocimiento. ¿Por qué no? Ayudar a un vecino, a alguien que en ese momento está en crisis. Y como buen psicólogos, como buenos médicos, como buenos, incluso hasta abogados, sabemos que no hay manera de que transitemos el duelo sin vivirlo en carne propia, porque aunque tengamos todo el conocimiento, a veces quedamos imposibilitados ante lo que estamos viviendo. Es como si le dijeras a un médico, ay, tienes que quitarte el apéndice, pues eres médico, quítatela tú solo. ¿Eres abogado? ¿Vas a caer en la cárcel? No inventes, defiéndete tú solo. Les tengo noticias, mis queridos psicólogos, mis queridos médicos, abogados y tanatólogos. No se puede. ¿Te ayuda? Sí. ¿Lo transitas de diferente manera la pérdida, el duelo? Sí. Pero no hay manera de no atravesar ese pantano que tenemos que atravesar. Y así como disfrutamos el tránsito en la vida, el transitar esta vida, en algún momento nos tocará transitar el duelo. ¿Vale, chicos? Y como en los bares, se abre la barra feliz. Es el momento de las preguntas. Adelante con todas esas dudas o preguntas o sugerencias. Pero no sin antes, me gustaría también que al final de todas las preguntas me dijeras, ¿qué te llevas de esta inducción, de esta pequeña probadita? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para quedarte? Adelante, pueden ir levantando su manita, por favor, para que vayamos en orden. Mis niñas que están escribiendo, las leo. La pregunta es, tengo una duda. Dime. Gracias. Aquí durante el diplomado se trataría también, no sé, el duelo por donación de órganos, que tu familiar te pidan donación de órganos. Lo vemos en todo lo que son la eutanasia y toda esta parte de duelo por pérdida de la salud. Ahí lo vamos a ver. Ah, ok, va, gracias. Adelante. Nos dice de la siguiente manera. Me movió un montón de cosas personales y de familia. Me parece muy importante trabajar todo esto como persona. Ok, gracias. Qué bueno, Maru. Sí, créeme que te van a ir cayendo más 20. Unos muy pesados y otros más ligeros, pero sí nos van a ir cayendo 20. Buenos días a todos. Me gustaría hacer lo que solicitó usted, maestra, es la participación y opinión en cuanto está
increíblemente interesante. O sea, cree uno que tiene la idea, pero ya que empezamos a profundizar, pues lo atrapa todavía más, ¿verdad? Es muy padre la idea de poder ayudar, del poder contribuir, del poder hacer un acompañamiento en estas situaciones tan actuales en las que se ha enterrado un poco esta parte, o no se habla mucho de esta parte, ¿sabe? Por eso es lo que a mí me interesó y me llamó el hecho de poder estar presente y poder decir sí, sí se puede y sí se habla también de esto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo estoy aquí con ustedes y veo que va a ser totalmente enriquecedor, totalmente va a contribuir y va a aportar muchísimo a mi desarrollo profesional. Pues bueno, aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Me encantó su forma, su dinamismo, me gusta mucho. Y pues muchas gracias. Esa es mi aportación hacia lo que usted solicitó. Gracias, gracias, muy amable. La verdad es que me causa mucha satisfacción ver y escuchar la satisfacción de ustedes. Y sí, definitivamente esto nos va a ayudar para el desarrollo personal, pero ¿qué cree, licenciado? Cuando termine el diplomado hablaremos también de otra parte muy personal, Ok. cómo va a implementar en ustedes esta parte personal. Nos dice Vero, esta masterclasses me asegura más que es este tipo de diplomado y es lo que he buscado para mi desarrollo profesional, pero sobre todo el personal. Así es, así es. Saben, algunas personas entran porque buscan respuestas ante lo que están viviendo y probablemente las encuentres como probablemente no, ¿vale? ¿Y por qué te digo? Porque creo que en lo personal, la muerte o la pérdida más bien no tiene respuestas. Es lo que yo les decía, ¿no? A veces le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿O por qué el médico no me dice que pudo haber pasado otra cosa? Y hay una parte muy padre, bueno, la disfruto, la verdad sí, este, hablando de duelos no reconocidos, está el duelo por mascotas. También lo vamos a ver. Esta parte en donde nuestras mascotitas se han vuelto tan fundamentales en nuestras vidas, nuestros pequeños compañeros peludos. También vamos a hablar de ellos, ¿vale? Gracias, Vero. Mariana nos dice, esta clase me motivó a seguir aprendiendo más sobre el tema, ya que como persona tengo apego ansioso. También vamos a ver esta parte, Mariana, ¿vale? ¿De qué manera son tus relaciones interpersonales y de qué manera interfiere el tipo de apego en tus duelos, en tus pérdidas? En todos, ¿eh? No nada más en ti. Me enfoco ahorita en ti porque te estoy respondiendo lo que escribiste, pero esto es en todos y cada uno de los que estamos presentes en este diplomado. Bien, tenemos otra pregunta que también les hice, si gustan responderla. Ya nos respondió el licenciado Iván, ¿sí entendí bien el nombre? Una, y nos falta ahorita la otra pregunta que también les hice. Añadido con las preguntas o dudas que ustedes tengan, ¿va? Bueno, yo respondo, ah, ¿de qué manera honro a mis seres queridos que Ajá, fallecieron? Ok. Por ejemplo, mi papá decía mucho de esta frase del que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a mí me quedó mucho eso. Entonces, parte de lo que hago, pues, es dentro de mis funciones, pues, servir. Eh, Todo el proceso de duelo que yo viví cuando falleció mi papá fue para mí diferente porque yo fui parte cuidador junto con mi mamá. Y, y entonces, tratando de encontrar este significado, ¿no? A su muerte, pues me enfoqué mucho a esta parte de ahora yo cómo voy a honrarlo, pues sirviendo, o sea, con mis funciones, con mi trabajo, pues servir a la comunidad.
Y hay dos ideas, la ortotanasia y la distanasia. Esas me gustaron porque le dan, si las sabes expresar con las personas, como que les puedes abrir más la conciencia a esto de permitirse que suceda. Que eso es lo que no nos permitimos, porque tenemos miedo que duela. Con esas ideas me quedo mucho. Gracias, Renato. Sabes, eso que dices es muy cierto. En esta vida nos preparan para todo, menos para pasar por el dolor. Y a veces cuando llegamos a darle las condolencias a a las personas, en este no saber cómo lidiar con esto que yo estoy viendo de sufrir, de ver el dolor en esa persona, también decimos palabras que no son muy adecuadas en el momento. Pero es ante esto, ¿no? Que acabas de mencionar. No sabemos cómo lidiar con el dolor propio y mucho menos sabemos cómo hacer que nuestro ser amado, el que está enfrente, el que está pasando por ese duelo cuando acompañamos a alguien, cómo calmo su dolor, ¿cierto? Muchas gracias por compartir tan linda experiencia y la manera en que honras a tu papá. Gracias. También la licenciada Mariana tiene un comentario acerca de esa pregunta. Dice, yo honro a mis seres queridos pasando tiempo de calidad y demostrando con acciones mi cariño por ellos y a los difuntos, recordándolos con amor y cariño las vivencias. Así es, desde desde el amor y creo que una parte muy bonita, yo sé que no todos lo disfrutamos, pero cuando hablamos del 2 de noviembre, ¿no? Típicos de México, y honramos a nuestros muertos, qué padre saber, en mi creencia, hablo desde mi creencia, qué padre saber que ese día yo tengo la idea de que Dios les permite venir a nuestro mundo a visitarnos y muchas veces cuando pongo la ofrenda, lo que hago es ponerme a platicar con mi abuela, con mis abuelos, con mi sobrino que falleció también, el hijo de mi hermano, e incluso no hace mucho, hace 3 años, con mi novio que murió en un accidente. Entonces también me pongo a platicar con él y bueno, para mí es un festín, ¿no? Pero para muchos en ese momento es como volver a hacer ouch. Entonces, sobre todo cuando están muy recientes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, gracias por compartir. Lore, ¿qué tienes para compartirnos? Ah, hola, buenos días. Hola, Lore. Pues justo creo que estaba como en ese proceso de decidir en dónde inscribirme, justo, porque ya tenía como 2 años con la intención de inscribirme a este diplomado, pero por cuestiones laborales luego no me era posible. Y bueno, yo soy de Irapuato, Guanajuato, y aquí en Irapuato se abrió una sede con otro diplomado, ¿no? Entonces estaban como las fechas muy próximas y justo en eso me llegó un mensaje de la maestra Noemí, haciéndome la invitación para poder ingresar a este diplomado, eh, con esta intención que siempre había tenido, pero justo se me atravesaron como procesos, la pérdida de mi mamá hace unos meses, la cuestión laboral. Ahorita que estaba usted como hablando justo de toda esta parte de lo que implica el duelo, estaba yo recordando como todas las etapas que justo atravesé y todavía me encuentro en eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente me quiero inscribir al diplomado, eso sí es un hecho, pero sí me va a tocar como mucho esta parte de sanar la experiencia propia justo en esta pérdida que atravesé. Perfecto, Lore. Muchas gracias. Al contrario, me honra el que puedas abrir tu corazón con todos nosotros. Muchísimas gracias. A eso me refería yo. Unos entramos por desarrollo profesional, otros entramos por encontrar respuestas, pero al final todos entramos con esta parte de personal, tan personal de sanar, ¿no? El tomar este diplomado nos va a ayudar bastante, no sin dejar de necesitar el acompañamiento de un tanatólogo, porque
durante las clases te vas a encontrar algunas respuestas a lo que has vivido y a lo que estás pasando, pero en algún momento sí, vamos a requerir ese acompañamiento tanatológico, ¿vale? Entonces, no porque diga yo, ay, estás grave, no, pero es lindo trabajar a profundidad esto por lo que ahora estamos pasando, ¿vale? Y bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, mi niña hermosa. Y te mando un abrazo desde acá, ¿vale? Grace, estás muy callada. Es que estuve notando con todo esto que estuviste hablando, pero no solo lo que decías, sino cómo lo decías. Entonces, en mi nota final, digamos, es una pregunta para mí. ¿Para dónde quiero ir en mi vida profesional? Porque afortunadamente, bueno, pues ya llevo varios años en esto, pero también tengo varios años pretendiendo acercarme a esta parte de voluntad anticipada, porque bueno, no hay eutanasia, a esta parte de duelo, a la parte de suicidio. Parecería que en este momento de mi vida profesional, lo que me está llevando es hacia hacia la vivir la muerte, porque luego la muerte no se vive, ¿no? Con todo su matiz de dolor. Y creo que es hacia donde quiero llevar mi vida profesional en este momento. Para mí es muy importante. He tenido situaciones de vida como todos, ¿no? Complicadas, difíciles, sin embargo, momentos en los que me han orillado a buscar este camino de pérdidas y cómo recuperarme yo primero ante esas pérdidas, ¿no? Por supuesto, estuve tiempo con una tanatóloga maravillosa. Entonces, me quiero ir a a este camino al que hoy tú nos abres la puerta, a que IPECH, bueno, ha sido hermoso conmigo. Les agradezco su gentileza y Y ellas tocaron la puerta y tú me hiciste que yo la abriera. De verdad, estoy muy satisfecha con mis expectativas más que cubiertas. Perdón también por hablar tanto, pero estás tocando puntos medulares en mi vida personal y en mi vida profesional. Entonces, me gustaría aprender a ayudarle a alguien a caminar en esos pantanos de los que tú hablas para volver a llegar a tierra firme. Así me siento en este momento. Gracias, Grace. No a Bienvenida. ti, a ustedes. Bienvenida, muchas gracias. Tú eres yo y yo soy tú. Gracias. Antes de todo, queremos agradecer a la maestra Elizabeth Orozco por esta ponencia. De verdad que ha sido excepcional. Y pues, entonces estamos listos para profundizar en el conocimiento y la aplicación de la tanatología clínica, queridos alumnos. ¿Están listos para entrar e inmiscuirse en este ambiente? No se pierdan esta oportunidad de formar parte de esta disciplina que puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas, pero más que nada en nuestra vida interna, en nuestras emociones, para poder así compartir lo que nosotros estamos reflejando. Porque no se olviden que lo que es nuestro reflejo es lo que la gente ve y es lo que la gente compra de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Así que si tienen la oportunidad de inscribirse el día de hoy para comenzar con todo el día martes 13 de este mes de mayo, pues vamos con todo. Así que si necesitan alguna información extra, también no duden en hablarnos, en escribirnos, que estamos para servirles. Entonces, deseamos que todos tengan una excelente tarde. Nos despedimos, les mandamos un abrazo virtual de parte de la familia IPECH, Instituto Profesional Educativo de Chiapas, deseando que formen parte de este diplomado y vernos pronto el día 13 de mayo. Así que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Gracias, chicos. Nos vemos pronto.